¿Cómo les va? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos porque ahí con la sapiencia técnica de Roberto Rey le hemos podido mandar un mensaje inicial para que vamos viendo dónde va la cosa con el sonido de la marcha peronista. Y le voy a pedir una cosa, señor Roberto Rey, acá delante del público. Mantengamos o no sé, veámoslo. La marcha, la clásica. Nada de que el tecno, de que no sé qué. Bien ortodoxo. ¿Ah? Bueno, no importa. Ya la vamos a ir cambiando. Ya le vamos a poner. Vamos a poner entonces así, para todos los gustos, ¿no? Vamos a poner variando. Exactamente. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la marcha? ¿Por qué la marcha? Bueno, les cuento rapidito y después pasamos ya directamente al programa. Este es el primer programa que vamos a iniciar de una saga, de una serie que vamos a hacer, de una serie de encuentros, en virtud de que el 1 de julio, ¿sí?, de 2024, es decir, dentro de unos días, de unas semanas, se cumplen 50 años del paso a la inmortalidad de Juan Perón. ¿Sí? Y como ustedes saben, y nosotros no escondemos nuestras afinidades, nuestras simpatías y nuestras pertenencias a esa idea y a esa acción y a esa política que es el peronismo en la Argentina desde hace ya bastantes años, bastantes décadas, decidimos usar nuestro espacio, usar nuestras herramientas y demás para que ustedes que están ahí y nosotros podamos encontrar fundamentalmente preguntas sobre quién fue Juan Perón y preguntas también sobre por qué la vigencia del pensamiento y de la obra de Perón en el pueblo y en el corazón del pueblo, y en la cabeza del pueblo argentino, teniendo en cuenta que ha pasado tanto tiempo. Es decir, es difícil explicar el peronismo y hablar del peronismo en la Argentina, ¿no? Porque incluso a veces se lo ha llevado a confundir con la misma identidad argentina, ¿no?, al peronismo. Pero esto es un exceso de identidad en todo lo que hace a la importancia que ha tenido y que tiene esta doctrina justicialista y este pensamiento inspirado en la etapa histórica que protagonizó Juan Domingo Perón entre 1900, vamos a ponerle 43, que es cuando ingresa un poco a la política grande, y 1974, el año de su muerte. Entonces, como se cumple 50 años, decidimos hacer una búsqueda de estas preguntas y las respuestas que surjan de ustedes, que surjan de nosotros, pero fundamentalmente que queden plasmadas en la pantalla de Zona Crítica. Nos pareció una idea interesante. Y en ese camino nosotros ya hemos hablado de este tema con alguien que está sentado hoy aquí al lado mío, que es el querido compañero Rubén Polaco Rego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Bien, muy bien. Muy bien y muy contento. Para mí es muy alentador ver que se empiece a sentir, a apreciar de que nosotros estamos sentados arriba de un yacimiento colosal. Uh-huh. Sobre todo en esta etapa de tanto desconcierto mundial, ¿cierto? Porque el problema que tiene hoy la humanidad, el problema argentino no existe el problema argentino, existe el problema en el que está la humanidad, que es el problema de su futuro. Entonces, desde ese lugar es muy importante, primero de todo porque el justicialismo es un sistema político. Es el último sistema político creado, y el único que yo conozco, creado en América Latina, en toda América. Un sistema político original. Original. Sí. Ahí es interesante cuando le pones la palabra original, claro, porque muchas veces hay discusión
y se debate sobre si el peronismo es de izquierda a derecha, si el peronismo es fascista o es pacifista o es no sé qué, y en realidad vos planteás, como se plantea desde muchos lugares, una originalidad absoluta, propia del pueblo argentino. Claro. Exclusiva del pueblo argentino. Bueno, ahí vos sabés que Marechal dice algo que yo nunca supe bien citarlo perfectamente, pero es muy interesante cuando dice: el peronismo vino a convertir una masa numérica en una masa sustancial o en un cuerpo sustancial. Es decir, le dio sustancia a lo argentino. ¿Es así, Polaco? Sí, es así, es así. Digo, primero de todo es conspirador, porque Perón era un conspirador. Perón llega al gobierno por el GO. Claro. ¿Cierto? 1943. Claro. Entonces digo, cuando uno tiene que cambiar algo, es muy difícil. ¿Cómo se lo va a hacer desde los partidos políticos, desde la cuestión oficial? La política es desarrollar la habilidad de imponer, porque se trata de intereses opuestos. Entonces la política es la disputa entre intereses opuestos y desarrollar la capacidad de poder imponer los intereses propios. Es ruptura. Y hasta que, digo, en este caso hay una ruptura que está muy por arriba de todos nosotros. Desde ya que la ruptura empezó con Jesús, que vino a plantear la civilización del amor. Digo, la ruptura siguió con las doctrina social de la Iglesia, con las cuestiones estas sociales que tienen que ver con de quiénes son los bienes, a discutir el derecho a la posesión de las minorías poderosas. Claro. ¿Cierto? Entonces, y esa tradición la retoma el peronismo, digo, desde su propia definición. Dice que somos cristianos. El peronismo es hegeliano. Digo, el peronismo es científico. La evolución son las teorías antagónicas, la síntesis. Digo, Perón es un hombre de ciencia, Perón es un científico, además de ser un militar, y tiene una comprensión particular, porque al ser profesor de historia no existe la Fuerza Armada de Chascomús. Digo, los fenómenos de poder siempre son internacionales. La etapa que pasa esto es la etapa donde la primera etapa es la globalización, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Claro. Esa fue la irrupción histórica de Juan Domingo Perón, recordemos que se da en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ante eso había en el ejército una enorme comprensión de que sin industria militar no se podía ni defender, ni avanzar, ni nada. Y Perón, estando en el lugar 17, arma el GO. Bueno, pero digo, esto no es lo importante, digamos, lo que creo que hay que hablar hoy. Yo creo que hay que hablar hoy, primero de todo, porque el tema central es qué es la economía. Porque hablamos de economía de cosas que no son economía. Perón dice que la economía es producción, transformación, distribución y consumo. Es decir, la economía es cómo se crean los bienes, materiales e inmateriales. Digo, ¿cierto? Porque una poesía es un bien. Sí. Los bienes espirituales que el materialismo niega. La cultura. El hombre es un ser espiritual, no solamente en lo místico, en la apreciación de la belleza, la creación de belleza, digo lo espiritual. Claro, todos los que son los dones espirituales, no solo los jardineros, digo, todos los que hacen algo que identifican lo bello y que crean belleza y que se crean bienes materiales, todo lo que hay que crear, todo lo que hace a la plena dimensión humana, no un reduccionismo utilitario, que solamente necesitamos comer como los perros, tomar como los perros. No, el ser humano es otra cosa. El ser humano no tiene que ver con eso. Está bueno lo que decís porque lo ubica a Perón en la búsqueda, en esos tipos, esas mujeres que hacen la búsqueda de la belleza, de lo sublime y digamos, para llegar ahí es otro el camino que el utilitario y la disputa y el conflicto y la competencia, ¿no? Si no, va por otro lado. Por eso me parece que la palabra humanismo siempre le cabe tan bien, ¿no? Bueno, es que justamente, a mi entender, es el aporte que se le puede hacer
a lo que no hay forma que no aparezca, que es un humanismo internacional. Claro. Digo, la última obra de Perón, La Doctrina Universal, el que plantea un universalismo justo, se amplía con el planteo del universalismo avanzado que proponen los humanistas que están cerca del Papa Francisco. Ajá. Entonces, estamos en esto, tomando un poco la dimensión de qué es el justicialismo. La parte economía es fundamental porque sin ninguna duda la primera preocupación que uno tiene es cómo. Claro, ¿cómo me reproduzco? ¿Cómo satisfago claro. ¿Cierto? Bueno, entonces digo, por un lado está la creación de los bienes. Y resulta que yo no sé nada de esto porque estudié abogacía, los economistas menos que yo porque no tienen esas materias. Entonces, ¿qué es la economía? La economía tiene que ver con cómo se reparten los bienes, cómo se accede a los bienes, esto que Marx llamaba la apropiación. O sea, ahí como que ya hay una disyuntiva, porque no es lo que nos dicen que la economía es juntarla a paladas. No, tiene que ver con esto que vos decís, digamos, en la visión peronista. La política económica, porque estamos hablando ahora de política económica, sí. ¿Cómo se apropian los bienes? Hay una cuestión que es la matriz de apropiación. ¿Cómo nos apropiamos? Y el poder tiene una matriz de acumulación. No tiene una matriz de apropiación, tiene una matriz de acumulación. Claro. ¿Cierto? Entonces, en la etapa capitalista, la matriz el poder real es la matriz de apropiación usurera que es del siglo XIII. Claro. ¿Cierto? Es la usura, el sistema de deuda-usura. Claro. Entonces, que nació con el mercantilismo. No, en juntos, el siglo antes. XIII, en los Medici. Nació en los Medici, ahí viene bancarrota porque le pedían la guita a los que tenían excedente y la prestaban con intereses. El banco. Y no, en un banco en las plazas. Y cuando no podía pagar, rompían el banco. Por eso viene el término bancarrota. Mira, lo sabía. Mirá. Bueno, entonces digo, este tema es cómo la política económica es cómo se apropian los bienes, cómo se reparten los bienes. ¿Cierto? Entonces hay una matriz de acumulación egoísta, el sistema de usura que domina hasta que emite la moneda en 1913 con la Fed, entonces ya se hacen dueños y la instalan como moneda internacional, sí. Después el Fondo Monetario, todo esto es política económica. Hoy ha llegado al pico. ¿Qué? Hoy está en su pico más alto. Pico máximo, sí, los fondos son los fondos buitres. El asalto terminal. Ajá. ¿Cierto? Bueno, entonces digo, esto es la economía, claro. La política económica. Esto es cómo se reparte y cómo se apropia. Bien. ¿Y quiénes se apropian? En la economía justicialista no hay renta parasitaria. La única forma de participar de la riqueza es a través de un intercambio, un cambio productivo. Uh-huh. Entonces, hay una política económica que no es una ciencia económica. Los economistas son analfabetos económicos, igual que yo, y los políticos son analfabetos en el poder. ¿Cierto? Ningún político entiende el tema de cómo estructurar el poder del pueblo, ni se lo plantea. Para la situación política actual, el tema es cómo Perón... Gran necesidad la de hoy, es hoy, ¿no? Estructurar el poder del pueblo. Y claro, si ese es el legado que tenemos. Hay que unir a los argentinos, hay que unir. Entonces, viste que decíamos al principio en la presentación, buscar preguntas. Entonces, ahí encuentro un alguito. Es cómo organizar, diría más Perón, el poder del pueblo. Claro, que él lo organizó. Porque el otro tema es, Perón ya había hecho la revolución, y a partir de eso crea el peronismo. Perón había puesto cosas para entretenerse, el partido peronista masculino, el partido peronista femenino, que eran para entretenerse. Ajá. Pero el peronismo nace el 17 de octubre de 1951 cuando Perón presenta
la doctrina nacional, las 20 verdades, y después arma la Escuela de Conducción Política, y en la Escuela de Conducción Política dicta el curso de Conducción Política. Entonces, ¿cómo es el tema de que hay una frase central? Los cambios solamente se pueden hacer con la participación del pueblo organizado. Y solamente se pueden sostener a partir de esto. ¿Cierto? Entonces, hay una ¿Eso teoría... lo ha retomado Francisco? No, Francisco es un líder que nos da un enorme espacio de protección, pero Francisco no es un político. No, pero esta idea del protagonismo del pueblo. Francisco es un pastor. Francisco es un pastor y es el que recupera la iglesia del pueblo, la iglesia de los pobres para los pobres. Entonces, algunos se sorprenden, dicen, no es poco, ¿cómo era ahora? Si es el primero que lo hace. Claro. De los últimos, ¿de cuánto tiempo hace que no hay ningún pastor? Hoy todavía hay de la alta jerarquía clerical que se hacen palacios de 30 millones de dólares. Claro. Todavía ahora. Entonces, del pueblo, ¿no? Entonces el otro día se llamaba la atención porque comen en la catedral, ¿cierto? Bueno, y nosotros cuando le llevamos la revista Leña Bergoglio venía siempre de estar pateando en la villa y entraba con los zapatos llenos de barro, ¿cierto? Entonces, bueno. La revista Línea, ahí para aclarar, búsquenla, googleenla, si están interesados en todas esas cosas, porque es un gran movimiento intelectual que hubo en la Argentina, precisamente que trataba sobre el peronismo y sobre la cuestión nacional. Polaco, ahí decíamos que encontrábamos una primera pregunta de cómo organizar o cómo se organiza, cómo se estructura el poder del pueblo para poder, encarar una economía más atenta con esto. Bueno, sí. No, primero de todo hay que tener paciencia. Sí. Pues está bien las movilizaciones, aunque ya la desgastó la ultraizquierda, que moviliza y corta calle por cualquier todo cosa. Día. ¿Cierto? Ya la manoseó tanto que ya casi no se sabe si esto es efectivo. Entonces primero de todo pelear. Todas las peleas hay que darlas todas. Bien. Primero, ¿Pero cómo? Primero de todo, siempre, primero de todo, trabajar para unir. Ajá. Primero de todo, salir de la grieta. Ajá. Primero de todo, salir de este telón falso que oculta la realidad, que oculta que nos están saqueando, que oculta que está todo extranjerizado, que oculta que ahora el lago argentino es de Lewis y nosotros somos los extranjeros porque no somos de deuda, porque se vendió todo. Que oculta que no podemos pescar en el mar argentino, que el río Paraná ahora se llama hidrovía y que los dueños de los puestos están extranjerizados. Y cuando se habla de privatización, no existe la privatización, existe la corporación. Todo esto va a parar a corporaciones de especuladores, corporaciones capitalistas. La Argentina es propiedad por eso se enojaron tanto con Cristina cuando Cristina les dijo de los fondos buitres, se lo dijo a los de BlackRock. ¿Eso es colonialismo? Claro. Te pregunto porque Perón habló mucho de colonialismo. Mira, yo te voy a decir, primero y de imperialismo. Esto es lo que llamó, el primero que escribe sobre esto es Lenin, que escribe El imperialismo, etapa superior del capitalismo. Y habla del Estado parasitario, que es el Estado financiero, que no sabía que en realidad estaban atrás los otros, que no era el Estado inglés, y que en ese momento ponen como ejemplo a la Argentina. Ah, mirá. En ese momento, que es en la segunda década del siglo pasado. Un enclave colonial. Sí, el ejemplo es la Argentina. Claro. El ejemplo en la obra de Lenin, en el imperialismo. Como Perón leía todo. Perón leía todo, sabía todo. Seguro. Bueno, entonces digo, este es un aspecto. Bueno, ahí, pará. Y entonces, ¿cómo estructurar el poder del pueblo y qué relación encontrás con la comunidad organizada? Esa obra cumbre. Bueno, primero de todo, ellos van a proponer
un capitalismo de partes interesadas, es decir, sin el pueblo. Ajá. Y el pueblo no va a tener nada. Las famosas élites. El pueblo no va a tener nada, porque ya el pueblo no vas a tener nada, pero vas a ser feliz, ¿cierto? Sí. Ya no tenemos intimidad. Sí. Digo, ahora lo borraron, desapareció. Había una periodista de BBC, creo, que era amante de un congresista norteamericano. Ajá. Entonces se compraron un departamento y uno en una calle y el otro en otra calle, a la misma altura de los pisos, y se encontraban ahí. Y resulta que el tipo estaban bien. Como Dios lo trajo al mundo. Y le mandan las filmaciones de lo que hacía la periodista con el congresista. Entonces no hay ninguna intimidad. Todo lo que hacemos nosotros, este sistema robótico, porque ni siquiera nos espían personas. No, claro, lo vigila, digamos. Sí, es un sistema de vigilancia. Y nos registra. Es un sistema de vigilancia. No quiero avanzar sobre esto, lo nombramos y ya está. Vamos a otro lugar porque Sí. el primer tema es ingresar, porque pasaron ellos solos. No estamos todos en la área espacial. No estamos todos... las partes interesadas. Claro, pasaron las partes interesadas. Nosotros estamos fuera. Sí. Y va a significar que una cosa que va a hacer, van a abolir la propiedad nuestra, Claro. van a abolir la herencia nuestra. Y esto es una cosa que no va a pasar dentro de 100 años. No, vienen a galope. Bueno, entonces primero de todo, resistir. Primero de todo, cualquier forma de resistencia, Ajá. ser solidario. Salir de la trampa del telón de la grieta, de todo esto. Descolonizarnos, porque no existe derecha-izquierda. Uh-huh. Digo, derecha-izquierda tapa todo. ¿Qué? Todo lo que hay en el mundo, la historia del mundo, es quiénes son los progresistas y quiénes son los conservadores. Uh-huh. No, digo, la historia del continente es primero conquista, después colonia, después invasión, después imperialismo y ahora neocolonialismo, el colonialismo cultural. Los Chicago Boys Sí. no vienen de Chicago a hacerlos. Sí. Que estudiaron acá, digamos. No, son nuestros compañeros titulares de cátedra. Claro, por eso. Digo, Estudiaron acá las teorías de Chicago. claro, si la enseñamos nosotros. Claro. ¿Cierto? La inteligencia del Estado. La inteligencia del Estado no persigue al Mossad o a la embajada norteamericana, nos persigue a nosotros. Claro. Yo todavía fui perseguido por el sistema de inteligencia del Estado. Entonces, estos temas hay que contener, empezar a plantear los temas sabiendo que ellos tienen una idea del hombre, esta gente, Sí. que es totalmente incompleta, totalmente equivocada. Nos subestiman. No, decía Perón que el hombre mide al mundo siendo él el metro, la medida es el uno, Ajá. ¿cierto? Cada uno. Estos hombres miden el mundo como son ellos. Digo, es obvio que ateos no son, porque si no, no pondrían el ojo que nos vigila en el dólar, ¿cierto? Entonces, tienen una idea del hombre, como son ellos. Es una muy buena imagen, Milei. ¿Por qué? Porque Milei es el ser humano muy incompleto. Ajá. No tiene amor, no tiene moral, no tiene ética. Inmaduro se le ha dicho, como que no han madurado muchas cosas propias de los hombres. Sí, incompleto y malvado resentido, porque es un malvado. Sí. Es un malvado. Se mueve con pulsiones gregarias. Claro, entonces digo, y más o menos, a nosotros nos viene bien que venga este degenerado, porque es respecto a la especie, Ajá. es un ser degenerado, porque no completa la plena dimensión humana, lo más humano Ajá. del hombre. Lo más humano del hombre es el amor, la bondad,
la apreciación de lo bello, de lo justo. Este es un cavernícola. Nos muestra el reflejo de lo que no tenemos que ser. Exactamente, es el o de lo que no somos. Es el anti-ser, el antihumano. Ajá. Sería, es el antihumano. Entonces digo, no viene bien esto. Porque ellos creen que pueden hacer, porque escriben los libros que son dioses. Son los nuevos dioses. Sí, Milei lo dice. Bueno, Harari lo dice. Abiertamente. Bueno, entonces digo, y lo creen. Bueno, se van a llevar un chasco. Se van a llevar un chasco. Porque ya pusieron la máquina de Dios y resulta que no anda. Dijeron del Big Bang y ya lo tuvieron que correr 37.000 millones de años. Sí. Digo, ¿cierto? La inteligencia artificial es el nuevo... Bueno, pero primero que la inteligencia artificial hay una maldad impulsada, nutre a la inteligencia artificial. No es que es la inteligencia artificial, es la inteligencia artificial manejada por los malvados. Por los intereses, como dijiste, por los grupos de interés. Claro, los grupos de interés, la cuestión minoritaria, para ellos son los dueños de todo. Y que terminamos siendo un dato. No estamos yendo donde yo no quería ir. Pero bueno, esa es la idea. Bueno, y el tema de la comunidad organizada, justamente, se ejecutó, tiene una cuestión que es económica. La Argentina se industrializó, pero no solo se industrializó. La Argentina desarrolló el conocimiento propio, que ese es el verdadero poder. El verdadero poder, la Argentina de Perón enriqueció el uranio, la cuestión atómica, resolvió cosas a nivel de punta mundial. Fabricamos todo tipo de bienes. Hubo una economía de abundancia. De la economía de miseria histórica se pasó a una economía de abundancia. Hubo una economía de bienestar, de movilidad social ascendente. De todos. Se crearon más puestos de trabajo de los que nunca existieron. De toda la sociedad. De toda la gente. La ganancia... No, pero esto es importante porque hoy el modelo es excluyente, ese modelo es incluyente. Obvio. Igual hay que tener en cuenta que, bueno, cuando yo estudiaba, me acuerdo que, no me acuerdo en qué clase, no sé, habrá sido en romano, no sé, dijo el profesor que a Aristóteles los discípulos le preguntaron cuándo se iba a terminar la esclavitud y dijo cuando las cosas se hagan solas, que es ahora. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, bueno, yo igual creo de que, salvo esto, que tienen esta intención, con esta maldad y con impunidad, y que ya manejan, muchas cosas. Bueno, nosotros primero de todo creo que tenemos que resistir por un lado. Segundo, aclararnos cómo estamos emocionalmente. A ver. Porque hay una sensación de impotencia, mucho miedo, muchas dudas, mucha inseguridad. Y hay que contener y esperanzar, pero esperanzar no desde ser un angelito, no fabricar angelitos. Hay que esperanzar desde ponernos a avanzar, desde ponernos a ver cómo nosotros empezamos a entrar en la edad de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en España hay algunas cosas que están avanzadas. Ellos tienen un sistema de drones que pueden comunicarse sin que los robots los puedan controlar, sin que los controle Internet a los compañeros, ¿cierto? Hay un montón de cosas. Seguro. A nivel mundial. Entonces acá también está la gente de Contrainfo, hay cosas muy interesantes en Bahía Blanca, están pasando muchas cosas. El tema es que las cosas que son positivas no se ven, no se muestran. ¿Cómo puede ser que Clarín, el grupo Clarín o el grupo Vila no digan nada al respecto? Bueno, es bastante congruente con esto de la defensa de intereses sectoriales de algunos y de las corporaciones. Y ¿sabes qué pienso? Que cuando hablamos de yo lo voy a poner en estas palabras porque son las únicas que encuentro. Me parece que una de las virtudes del peronismo y de Perón es transmitir y, digamos,
dar, porque esa es la palabra, fe al pueblo en que solo el pueblo salvará al pueblo, sí, claro. ¿no? Y me parece que eso, en esto que vos decís, de los estados de ánimo, el daño que tenemos como sujetos, ¿no? Es muy importante lo que trajo. Cuando dice, no hay un ser humano que se realice en una comunidad que no se realiza, es decir, me parece que otorga un abrazo, ¿no? Contenedor para estas crisis existenciales que son tan propias de ahora. Y hay como una actitud autista. Hay como una cosa de estar encerrado, ¿viste? Claro. Entonces hay un autismo, claro. El caudillismo clientelar. Claro. Es una política. Exacto. No es un accidente. Es una política. Está manejada por intereses. Vos sabés muy bien quiénes son los que manejan acá al partido. Vos sabés muy bien de que pueden hacer, los caudillos no tienen ninguno poder para nada. Pasa lo mismo a nivel nacional. Entonces digo, ¿qué quiere decir? Que el partido, no, el partido está en los mejores, hay buenos compañeros, en el gremialismo hay buenos compañeros. Hay que volver a rescatar a Perón. El primer derecho que tiene el peronista es el derecho a Perón. Ah, mira. Entonces, y el derecho a Perón es enseñarle, transmitir, darle, hacerlo, armar grupos de aprendizaje puntualmente con los temas que son esenciales que lean, los libros que son imprescindibles que se lean, ¿cierto? Ir fortaleciéndonos en las cosas que podemos ir fortaleciendo, sabiendo que esto es largo. Sí, sí. Sabiendo que esto es largo. Sí. Y que hasta que no empecemos a acumular, hasta que nosotros nos pongamos por lo menos un pie del umbral, del otro lado del umbral, estamos afuera. Vamos a empezar a estar adentro cuando podamos un pie adentro del umbral, ¿cierto? Es como este tema que mi abuelo aprendió a leer, ¿cierto? Claro. Mi abuelo, el primero de la historia, ¿no? Entonces, claro. digo, hay que poner esto. Hoy entiendo yo que no hay ninguna razón para no poder formar institutos importantes, integrados realmente, que no haya tanta universidad, que haya las universidades nacionales y populares que se junten para resolver los temas de la inteligencia artificial, de la creación de inteligencia artificial, la creación de filtros, la creación de montones de cosas que se pueden hacer y que nos pueden proteger realmente. ¿Cierto? Entonces, bueno, que empiece a asumir la desigualdad. No vamos a terminar comprando fusiles como los Sioux, palo de fuego que encima hacían negocio. Y quizá la técnica ha avanzado para que no sean necesarias esas cosas. Por eso. Polaco, me decías también que una de las centralidades que tiene el pensamiento de Perón se puede ver en lo que él dejó en alguna de sus obras, como por ejemplo el Manual de Conducción Política. Eso, es cuando Perón de alguna manera, en virtud de su propia reflexión sobre su experiencia política y la de sus contemporáneos, realiza un aporte muy importante a la teoría política, ¿no? Sí, yo lo veo así. A ver. Yo veo que Perón ya había enterrado a Borges la Epidemia de Mayo, un tubo con el mensaje de los jóvenes del año 2000. Perón ya sabía que cuando se reacomodase el nuevo sistema de poder después de la guerra, que nos iban a sacar, ¿cierto? Él ya sabía. Entonces, en la etapa de despersonalización del poder, para que realmente los sectores más capacitados del pueblo argentino organicen el poder del pueblo, bien, enseña el tema. Perón dice, la teoría es la justicia social. La doctrina es la doctrina justicialista. Y el tema es la forma de ejecución. Bueno, la forma de ejecución es movimentista y con conducción. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, nosotros tenemos esa experiencia que es válida para la modalidad de colonización de la etapa industrial, del mundo que ya no es.
¿cierto? De lo que ya no es. Ya estamos, se está del otro lado. Entonces, bueno, ver desde este lugar, dando las peleas que hay que dar, siendo muy solidarios, tenemos que crear todas las formas de solidaridad que existan con todos, con los libertarios que se están cagando, con todos. Hay que unir, mirá, yo lo digo a veces, digo, Jesús fue un mártir. Sí, entregó su... Bueno, no, fue un mártir, lo martirizaron, porque Poncio Pilato se lo la mano, pero lo martirizó. Sí. Los apóstoles fueron mártires, todos. Sí. Y el peronismo tiene mártires. El tema de la justicia social, tocar los intereses... No es gratis. Claro. A la vuelta te dan las tortas. Claro. El vuelto. Claro. Entonces, digo, hay una... Cristina dijo una vez, no vienen por mí, No, vienen por ustedes. Claro, sí. Bueno, y Cristina, digo, bueno, no... Veamos el punto que sigue. No, bueno, era ¿no? Dominación, los mecanismos de dominación y el movimiento justicialista como un aporte para poder salir de esa trampa de dominar uno sobre otro. Hay un compañero que tiene el proyecto de volver a armar la Escuela Superior Justicialista, ¿cierto? Un compañero que hay una Escuela Superior Justicialista que hace pocos años la pusieron a funcionar. Digo, viene bien, la Escuela Superior Justicialista de la Aeroespacial. Digo, de todas las formas. Primero de todo hay que recuperar un lugar donde pensar y hay que juntar a los que piensan con coraje. Porque hay una amputación del coraje en la Universidad Argentina hoy. Sí. Bueno, es la ruptura, y digamos esto de proponer ruptura, proponer discontinuidades, proponer transgresión. Kirchner también, Néstor Kirchner hablaba mucho de esto, en función de la aparición de un posibilismo que dice, bueno, esto es lo que hay, las cosas no van a cambiar, qué sé yo, que es como que... es lo que te como dicen ahora, te doman. La narrativa, claro, bueno, por eso que hay que dar la pelea, desde la nominación, ponerle el nombre nosotros, la narrativa, instalar nuestra narrativa, no que la realidad la cuentan ellos, porque la realidad de ellos es la de ellos, y la realidad nuestra es la nuestra. Hay dos realidades, ¿cierto? Entonces es central esto. Yo creo, tengo la esperanza, yo soy una generación, yo nací el 27 de febrero de 1946, Perón había ganado, yo nací un miércoles, Perón había ganado el domingo. Claro, 23. Claro, sí. 24. 24 de febrero del 46. Bueno, entonces digo, yo todos los días que Perón fue presidente, los viví. ¿Cierto? Entonces, sos un producto de la niñez privilegiada. Claro, los únicos privilegiados. Y me acuerdo de los carteles de los bancos, que en la Argentina al argentino se le presta sin ninguna garantía, porque la garantía es el pueblo, el gobierno. Se prestaba. ¿Así decían los bancos? Sí, estaban los carteles grandes, así como estaban en los juegos infantiles, decían, los únicos privilegiados son los niños en todas las plazas, ¿cierto? Y muchas más cosas, digo. Sí. Bueno, entonces digo, esto, vienen para que, yo creo que después, me parece, que seguramente la sociedad justicialista fue la que hizo Libia, porque Gaddafi era un imitador de Perón que copiaba. Sí, un estudioso. No, copiaba como un chancho. Sí. Digo, era más ladrón que Milei, ponía todo lo que decía Perón. Era... Este tipo que se murió, creo, hace poco, no sé si se murió, creo que tuvo un atentado, un ruso, que es el ideólogo de Putin, que también es un estudioso de Perón. Bueno, es que justamente lo que hoy se está... A ver, primero voy a decirlo, yo en mi juventud, en primera juventud, fui marxista, ¿cierto? Entonces digo, qué pena que Marx haya sido el opio de los pueblos. Qué pena. Lo que no quiso ser
Se terminó convirtiendo... Con eso, dinero, mercancía, dinero. ¿Qué tiene que ver si el dinero se imprime? ¿Qué tiene que ver con la rotación del capital? Digo, ya no hacen falta más proletarios. Los proletarios iban a hacer la cara... Queriendo salvar al hombre, lo hizo desaparecer. No, digo, a ver... Marx. Yo creo que es un gran pensador porque creo que él, cómo desarrolló la cuestión de la dialéctica, desde la dialéctica materialista, que digo, la diferencia está ahí. Y el método científico. Claro, entonces nos enseñó a todo a pensar. Claro. Hay una instrucción que es invaluable. Claro. Y Engels igual. ¿Cierto? El primer cientista social, dicen. Digo, sí, es posible, sí. Sí. Creador de la ciencia. Sí, porque Hegel era muy complicado. Claro. Digo, era muy retorcido para decir las cosas. Pero, y él también era un hinchapelota con las cosas, el detalle, se le pasaban los elefantes y no los veía. Sí. Pero, bueno, eso. Digo, nosotros el único debate es el único debate entre compañeros es con el marxismo. Con el marxismo, con la que ahora se dice gente de izquierda, es el humanismo. Los hombres, ¿quiénes son los hombres de nuestros días? Que ya no son los trabajadores porque no va a haber. Los hombres de nuestros días son los humanistas. Claro. Nosotros tenemos que unir... Bueno, ahí, Polaco, mira, unas cosas para ir más o menos dándole algunos toques futuristas, te diría. Sí. Porque hay una cuestión muy clara que Perón se anticipa a la crisis ambiental 50 años. Sí, sí. Y en parte también, digamos, con todo esto que vos decís, yo pensaba que esta sociedad que vos decías del 40, del 50, del 60, que es la sociedad peronista, digamos, también se anticipa. ¿Sí? También es la posibilidad de poder ver concretamente lo que iba a ser una sociedad humanista, el futuro, humana, con amor y demás, ¿no? Es decir, me parece que hay un esquema de anticipación, pero bueno, que tiene que ver con la reflexión de un genio político como este, ¿no? Vos, por eso te decía, desde ahí, ¿vos cómo lo ves hoy desde el futuro? Mira, es complicada la pregunta. No. Yo recomiendo que leas las conclusiones de la comunidad organizada. Porque Perón, Perón habla de la crisis más grande de valores de la historia de la humanidad. Habla el tango Cambalache es una canción de primavera, vuelve primavera, claro. ¿Cierto? Comparado con lo que... Bueno, con lo que iba a pasar. Y Perón dice que de este medioevo apocalíptico, una cosa así, dice también puede haber un renacimiento. Porque cuando el hombre mira, por el rabillo del ojo termina viendo a Dios. ¿Cierto? Ajá. Esa es la frase final de la comunidad organizada. Entonces, yo creo que primero hay que ser realista, en el sentido de asumir la dificultad en el nivel que está. Porque no es que hay que ser bueno hablando boludeces, de que no tenemos unos problemas tremendos. Es muy jodido lo que está pasando al mundo, a la humanidad, no a los argentinos, al mundo, a la humanidad está pasando una cosa espantosa. Sí. Entonces, hay que ser realista respecto del nivel de dificultad. Ajá. Y hay que ser paciente para saber de que tenemos que empezar un camino hacia encontrar cómo defendernos de una manera eficiente. Bien. ¿Y la lucha? La lucha es eso. La lucha es lo cotidiano, las cosas que haya que pelear, pero que no se agote en la pelea. No a lo loco. No. Hay que pelear, y la forma también de pelear es creando conocimiento, creando pensamiento, ¿por qué nunca armamos cosas para pensar de conjunto? ¿Por qué todo es individualista? Porque yo cuando me invitan a dar una charla me ponen adelante y digo, no, a mí no me pongan ningún escritorio. ¿Esa es la trampa más grande? Claro, no hay que hacer más cosas de a uno. Vamos a dar un tema, vamos 3, 4. Entonces una parte la da uno, la otra. Hay que terminar con el individualismo. Rompieron la política cuando rompieron la escucha, el saber compartido. Claro. ¿No? Y el otro tema es
además creo yo que hay una cosa que hay que ordenar, porque hay una dificultad grande para escuchar. Seguro. Una dificultad enorme para escuchar. Dificultad tremenda para escuchar. Entonces digo, hay que recuperar los dones naturales. Ajá. A pleno. El ágora. Digo, hay que recuperar el contacto personal directo, el abrazo, mirarte a los ojos, claro. Como mirar a los ojos. Hay que recuperar hasta lo más elemental. Esta es la idea que tengo yo. Desde este lugar soy muy optimista. Ajá. Desde este lugar soy muy optimista. Sí, ¿sabes qué? Me acuerdo para cerrar, en este ciclo vamos a ir viendo distintas cosas, pero la última frase de Perón, de que me llevo la música, la más hermosa, claro. Yo veo en mis oídos la más hermosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Bueno, fíjate, el acto de escucha del tipo es sublime en ese momento. Dice, escuchar al pueblo argentino es lo más maravilloso que me ha pasado, y aparte, si algo hice, se lo doy. Pero como dijo Evita también. Claro, pero es como, claro, ¿no? Es así. Y lo que es el discurso. Si me pidieran la vida, se la daría cantando, claro. Y mi único heredero es el pueblo. Claro. Me parece que, ahí en ese legado es maravilloso. Y yo creo que... Cerrámelo, Polaco, porque ahí Roberto nos dice que ya vamos agotando los tiempos. Cerrame un poco, qué sé yo. Creamos en la grandeza de cada uno de nosotros. La grandeza de cada uno de nosotros es la capacidad de amar, de hacer el bien, de confiar en el otro, de ser solidario. Profundicemos las virtudes. La persona que llega al tocar el fondo lo recuperan las virtudes. Yo soy fana de Diego, ¿cierto? Un peronista de Diego. Ese entendió el peronismo sin leerlo. Bueno, papá. Y Diego estaba volcado. Claro. Y Diego vivió 20 años más porque se separó, claro. Se fue alejando y volvió a las virtudes. Exacto. Y por eso vino a comer acá con el Grotagle, con el Trinche, comió con el Trinche. Se entregó, se abrazó con todo. Bueno, y lo salvaron compañeros, Lo salvó Palito, lo salvaron los que eran muchos los que lo querían, ¿no? Se dio a su pueblo, Entonces digo, yo creo eso, creo que... Bueno, Kirchner. ¿Cómo? Kirchner. Néstor Kirchner. ¿En qué sentido? Néstor Kirchner, es decir, cuando uno dice que los médicos le decían, cuando él estaba muy mal, sí, no, ni hablar. Le decían, mirá, vos tenés... Sí, sabía si que era... no cortás con sabía que era boleta, sí. Y el tipo dijo, no. Sí, tiene que ser eso, claro. Tengo que entregar todo, tengo que dar todo, y bueno, y que Dios disponga. Digo, hay ahí, ¿no? Esa cosa de entregarse todo, de dar todo, ¿no? Tenemos 30.000 mártires en solamente tenemos 30.000 mártires en solo una etapa corta. Claro. Pues son muchísimos más. Claro. Son muchísimos más. Está lleno de muertos. En la primera etapa de la conquista desaparecieron 90 millones de aborígenes. Claro. Que también son, ¿no? Entonces, bueno. No, listo. Polaco, gracias. ¿Qué más? Bueno. ¿Algo más, Roberto? Excelente. Bueno, ya ven que este ciclo va a estar bueno. Las cosas que vamos charlando, con los compañeros que vamos a ir hablando, y bueno, desde ya invitarte, contactarnos por las redes, por nosotros, suscribite y ponernos ahí. El Robert me hace seña, pero no comprende. A la cámara. Que le habla a la cámara. Porque yo le hablo al televisor, al monitor, al Roberto, al Polaco. Bueno, todavía no entendemos esto, Robert, todavía. Bueno, escúcheme, no, de verdad, esta es la propuesta. Si vos tenés algo que decir sobre el legado de Perón, a 50 años de su paso a la inmortalidad, este es el lugar. Zona Crítica Cuyo, la hora contada, te contactás y venís y decís lo que tengas que decir. ¿Puedo decir algo? Por favor, el final para vos, Polaco. Bueno, esto que están haciendo, esto forma parte de la recuperación.
Esto es algo que aunque un día se te haya ocurrido y no sabes por qué, es porque hace falta. Claro, sí. Es así. Así que los felicito. Gracias, Polaco. Y gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos a cada rato en el YouTube. Chau.